Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por Soy TV. Mi nombre es Antonella Casali, periodista de este espacio. Y hoy estoy con Rodrigo Palma. Él es economista y director ejecutivo de RPBM Consultores, con quien estaremos conversando sobre esta alza que presentará la UEF en los próximos días y analizar los efectos económicos que ello tendrá en nuestro país. Así que, Rodrigo, te quería agradecer de estar con nosotros en esta oportunidad en Soy TV. Hola Antonella, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Rodrigo, me gustaría iniciar un poco esta entrevista quizás de lo más general a lo más específico, hablar un poco del rol que cumple la UEF dentro de nuestra economía chilena y qué también significará esta alza que vamos a enfrentar dentro de los próximos días. Bueno, la UEF es una unidad de medida, ¿verdad?, que está creada acá en Chile, que lo que hace es se va ajustando constantemente a partir del IPC. Es por eso que durante el último tiempo ha tenido un incremento tan importante, porque hemos tenido y seguimos teniendo algunas presiones inflacionarias que hacen que los precios en general aumenten y por tanto vaya también incrementándose en este caso la UEF. Y perdona, y uno de los roles fundamentales que cumple y tiene que ver fundamentalmente con las propiedades. Las propiedades, efectivamente, la mayoría de ellas están valorizadas en UF, y dentro de todos los impactos que normalmente la gente los percibe como negativos, también tiene un impacto positivo en la UF. Y una de esas cosas que a partir de la generación de la UEF y de la minimización del riesgo inflacionario a partir de esto es que las tasas de interés hipotecarios fundamentalmente tienden a ser más bajas que las que observamos en diferentes países de Latinoamérica. Rodrigo, en este caso, considerando que el valor de la UEF ya comenzó a ajustarse dentro de este mes, ¿cómo se refleja este cambio, por ejemplo, en los pagos habituales como créditos hipotecarios, arriendo u otro tipo de servicios? En general, todos los bienes, o sea, los servicios que estén basados en presión UEF van a observar un incremento. En este caso, el IPC del mes de junio fue de un 0,3%. Por tanto, van a ver ese ajuste, digamos, un 0,3% en la variación por cada UEF, en este caso, que estemos pagando. En este caso, Rodrigo, la UEF sabemos que sigue subiendo de manera como constante. ¿Cómo deberíamos reaccionar, por ejemplo, una familia quizás que hoy esté evaluando tomar la opción de un crédito en esta unidad? Quizás estoy adelantándome ya con lo que dije, pero ¿es el momento o conviene, por ejemplo, esperar? Lo que pasa es que la UEF, en general, las economías tienen inflación. Lo más normal es que las economías tengan inflación. Lo que se espera de una economía es que esta inflación sea controlada. De hecho, hay investigaciones que, por ejemplo, dicen que aquellos países que tienen inflaciones sobre el 10% son normalmente países que tienen menor nivel de crecimiento económico, menor nivel de desarrollo. Lo que espera un país es tener una inflación que ojalá sea de un solo dígito, que el caso de Chile hace bastantes años, y que además de eso, ojalá esté bajo el 5%. Es por eso que la meta inflacionaria que tiene en este caso el Banco Central es cercana a un 4%. Desde esa perspectiva, entonces, siempre las economías debiesen tener inflación. Lo malo sería que tengan deflación, que tengan una inflación negativa, es decir, que la UEF caiga. ¿Por qué? Porque esto implicaría necesariamente, debiese implicar una inflación, también debe estar asociado a un cierto nivel de crecimiento económico. Por tanto, la verdad es que siempre vamos a observar, o debiésemos observar constantemente un aumento del IPC, por tanto, un aumento también de la UEF. Lo importante es que este aumento sea el menor posible, ojalá dentro de los márgenes que tiene el Banco Central, que si el Banco Central tiene como meta a 24 meses el 3%. Y hoy día estamos en torno, esperamos para el año 2025 en torno al 4,5%. En este caso, Rodrigo, quizás qué rol deberían jugar la banca, las instituciones quizás financieras para poder proteger a los usuarios frente, por ejemplo, a este encarecimiento que se podría vivir progresivo de productos que están ligados a la UEF. Ahí también te quiero consultar, por ejemplo, cómo varía un poco el escenario en el caso de áreas, por ejemplo, en donde también se está contabilizando la UEF, me refiero quizás a educación, salud, qué riesgos existen en este caso si siguen siendo evaluados como UEF, pueden volverse inaccesibles también para parte de la población si continúa esta tendencia.
Sí, pero te insisto, hoy día la UEF está creciendo, pero está creciendo mucho menos que lo que creció en los últimos 2 años. Recordemos que hace 2 años atrás llegamos a tener una inflación acumulada en 12 meses de cercano al 14%. Entonces, hoy día estamos creciendo, insisto, la inflación del el IPC el último mes fue solo 0,3%. Por tanto, si bien es cierto que se va incrementando el valor de la UEF, no hay un crecimiento explosivo de estos instrumentos. Ahora, ¿cuál es el rol que podrían jugar las instituciones financieras? La verdad es que es bastante complejo porque, tal como te mencioné en un principio, el hecho de que estos instrumentos financieros estén en UEF implica también que el riesgo que corre las instituciones financieras al prestar ese dinero sea menor. Por tanto, las tasas de intereses que estamos pagando también van a tender a son menores que las que, insisto, las que observamos en el resto de Latinoamérica. Va asociado el riesgo, en este caso, a que los instrumentos vayan en UEF. Es decir, si nosotros hiciéramos algún crédito, por ejemplo, y este crédito fuera asociado solamente a peso, la tasa de interés que nos van a cobrar va a ser muchísimo más alta porque tiene que llevar implícito este riesgo inflacionario, y como no hay claridad de cuánto va a ser este riesgo inflacionario, evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer la institución financiera? Nos va a cobrar un extra, ¿no? Porque va a ser cada vez más riesgoso para ellos. Hoy día ese riesgo no existe porque los bancos nos cobran exactamente el valor de la inflación a partir de la UEF. Rodrigo, sé que estamos hablando de un panorama más bien nacional. Sin embargo, te quería preguntar si hay algo de lo internacional que influye con este escenario bien inestable, con tensiones comerciales externas. ¿Hay alguna forma de que, por ejemplo, la UEF actúe como un termómetro de lo que es nuestra economía interna? A ver, efectivamente, todo el entorno económico mundial va a afectar sobre Chile, Sí. ¿no? Afecta sobre los precios fundamentalmente. Nosotros vemos que una declaración de Donald Trump o un desacuerdo que exista con China produce efectos sobre el precio del cobre y produce efectos sobre el tipo de cambio. El precio del cobre afecta directamente, además, al dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el precio del dólar aumenta, hemos tenido dólar a 1.000 pesos, por ejemplo, esto tiene un impacto súper importante en los precios nacionales, en los precios que uno va a comprar normalmente. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 70% de los productos que nosotros consumimos tienen elementos o son directamente importados del extranjero. Entonces, los precios aumentan. Como aumentan los precios, esto es inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios a través del tiempo. Entonces, efectivamente, y si aumenta la inflación, aumenta la UF. ¿Sí? Entonces, efectivamente, todo esta situación inestable, de inestabilidad económica que nosotros observamos, genera un perjuicio a las personas de a pie, digamos, al ciudadano común, cuando uno va a comprar pan, cuando uno va a tomar la micro o va a llenar su estanque de benzina, ¿verdad? O comprar parafina, cualquiera de esos elementos sí efectivamente se ve afectado por la guerra comercial, por las medidas que toma Donald Trump, en su momento por la guerra de Ucrania con Rusia. Recuerda, cuando pasa eso, se produce un incremento súper importante en los granos y en el precio del aceite. Y vimos cómo se inflaban los precios, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene un impacto importante, no solamente sobre estos números que uno observa, sino que a uno le encarecen la vida diaria. En este caso, Rodrigo, sabemos cómo mientras varía esta cifra, repercute en la población en general, pero te quería hablar también de un sector en específico, que son los emprendedores, un área que ha ido creciendo y ha ido en aumento desde lo que fue la pandemia. Hoy son varios los emprendimientos que existen a lo largo de nuestro país y en este caso, preguntarte cómo afecta esta variación de la UEF específicamente a los emprendedores, quizás qué recomendaciones se pueden hacer, considerando esto mismo que tú me indicabas, que al final de cuentas siempre vamos a estar con una variación al alza con respecto a los OF, así que siempre es algo que tenemos que tener en consideración. Sí, claro, en este caso un elemento fundamental que tienen que tener claro los emprendedores son sus costos. Nosotros precisamente una de las cosas que más hacemos en nuestra consultora es asesorar a pymes y a emprendedores que están en proceso de crecimiento. Y una de las cosas que nosotros más observamos es que no existe claridad en cuáles son sus costos. No determinan de manera correcta sus costos, por tanto,
tampoco determinan de manera correcta sus precios de venta. Entonces, cuando sus costos empiezan a incrementarse, las rentabilidades se empiezan a achicar cada vez más y esto hace que se ponga en riesgo la viabilidad de estas pequeñas y medianas empresas. Por tanto, es por eso que es tan relevante que las pymes en general tengan claridad de cuáles son sus costos, tengan certeza. Muchas veces, por producto de que el negocio empieza a crecer, ¿verdad? El emprendedor deja de tener claridad de cuáles son sus números y ahí es donde empiezan a poner en riesgo efectivamente la viabilidad de su negocio. Por tanto, de hecho, uno de los principales servicios que nosotros prestamos es precisamente eso. Prestamos servicios de gerente de finanzas externo, donde lo que hacemos es asesorar a las pymes precisamente para tener claridad de cuánto cuestan sus productos, para ver si sus precios de venta son los correctos y que sean rentables, porque eso es lo central, ¿no? Un negocio solo va a perdurar en el tiempo si es que tiene la rentabilidad suficiente para seguir funcionando. Rodrigo, desde el mismo trabajo que realizan en la consultora, me imagino que tienes de este tipo de casos y también de otros. Conversar un poco de aquello, quizás recomendar a la gente desde tu óptica, ¿cuál es el error más común que comete la gente con referencia al término de la UEF? ¿En qué área? Ahora estábamos viendo específicamente el tema de los emprendedores, pero quizás alguien que tenga problemas por el tema de la vivienda u otro servicio. Yo creo que el problema que nosotros siempre visualizamos tiene que ver con la falta de planificación. Normalmente nos da un poco de lata, en realidad, sentarnos un día o una mañana y completar, no necesariamente un Excel, puede ser en un cuaderno. Bueno, ahora también se está aplicando en términos de pareja. Me ha pasado que ahora mi pareja saca el Excel para que llevemos el orden. Exactamente, es que es fundamental, tiene que ver con ser capaz de planificarse. La verdad es que le cuesta a uno ser capaz de planificarse, pero yo creo que es súper importante decir, nosotros este mes tenemos en nuestro gasto, por lo cual tales van a ser nuestros ingresos, tales van a ser nuestros gastos, y visualizarse es que tenemos la posibilidad de generar ojalá un ahorro. No sabemos que no siempre es posible, pero tratar en lo posible. De hecho, en algunas entrevistas hemos conversado respecto de, por ejemplo, un gasto fundamental y que falta planificación. En Chile se estima que aproximadamente entre un 15 y un 25% del gasto en alimentación termina en la basura. ¿Por qué? Porque la gente no planifica bien qué es lo que va a comer en la semana. Entonces uno va a la feria o va al supermercado, compra un montón de cosas o hace mucho alimento y termina botándolo. Entonces, si uno empieza a sumar, es bastante dinero. Entonces, ¿y por qué? Por una falta de planificación. Lo mismo, si somos capaces de planificar, mira, insisto, me ingresaron 100, voy a gastar 90, 8 10 los voy a ahorrar y estos 90 los voy a dividir de tal forma. Pero uno tiende a no planificarse y a salir, y cuando a veces planifica, se sale de eso, ¿no? De hecho, otro punto que siempre ponemos en observación es este gasto hormiga, el cafecito, la el sándwich, no sé qué, que si uno va sumando empieza a generar algunos problemas importantes financieros cuando no hay mucho rango de acción. Por tanto, siempre nuestra recomendación es planificar cuáles van a ser sus ingresos, cuáles van a ser sus gastos, y así hacer un presupuesto para los próximos meses. Y dentro de ese mismo presupuesto, normalmente no considerarlo siempre como un promedio estándar, no especialmente para los emprendedores. A lo que nosotros siempre les recomendamos. Normalmente los emprendedores tienen ventas que sean estacionales, ¿cierto? Que en algún momento venden mucho, en otro momento venden poco, y pues normalmente dicen, ya, yo vendí en promedio 20 millones, sí, pero resulta que hay momentos donde vendiste 40 y otros donde vendieron 10, y cuando vendieron 10, si tienen gastos por 15, no tienen cómo financiar esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta planificación y tener claridad de estos vaivenes que se van gestionando normalmente en el funcionamiento de la empresa, y también lo mismo con las familias, ¿no? Sabemos que hay gastos que muchas veces gastos inesperados, que hay que intentar presupuestarlos, tener ahí un poco de dinero por si alguien se enferma. Sabemos que en Chile es caro enfermarse, los medicamentos, todo eso, entonces es importante tener esa reserva para poder cubrir esas situaciones de emergencia. Rodrigo, también te quería consultar, va a sonar como obvio un poco la pregunta porque te voy a hablar de algo que favorece y algo que juega en contra, pero te quería preguntar qué diferencias existen entre las personas que tienen ahorros o inversiones en UF frente a quienes tienen deudas en UF. Claro, aquellas personas que tienen, bueno, de hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos mucho cuando está en los tiempos de pandemia y post-pandemia era su plata, póngala en el instrumento, aunque tenga poca plata, poco ahorro, póngalo en depósito en UF. ¿Por qué? Porque se va a estar resguardando en este caso de la inflación. Hoy día la inflación es bajita, por tanto no es tan relevante tener ese mecanismo.
hacer ese mecanismo. Claro, en su momento, Ya. cuando teníamos un IPC mensual de 1%, 1,5%, era súper relevante poder protegerse de eso, ¿no? Hoy día, insisto, a tasa esperamos que sea 0,2, 0,3 durante los próximos meses, entonces no debiese ser tan relevante. Y efectivamente hoy día el impacto que va a tener la UEF sobre aquellas personas que tienen estas deudas va a ser menor que el que observamos anteriormente. Es perjudicial, sí es perjudicial evidentemente, pero insisto, es perjudicial por un lado, es perjudicial por el lado de que entendemos que todos los meses nos cobran más, pero si no Claro. tuviéramos la UEF, las tasas de interés serían muchísimo más altas y terminaríamos pagando con certeza mucho más. Rodrigo, para ir finalizando esta entrevista, consultarte por un tema no menor, yo creo que también el gatillante de muchos errores en este tema de la UEF, y es también abordar el tema de la educación financiera. Como economista y también dentro, director ejecutivo de una consultora, consultarte por el tema de qué tan relevante es cuando uno no tiene este conocimiento quizás de educación financiera al momento de cometer errores en este tema. ¿Cómo se le hace también a ustedes? Me imagino que llega mucha gente que tiene conocimiento básico, incluso nulo respecto al tema, entonces explicar desde cero y abordar lo que ya está quizás como un problema hace mucho más difícil quizás llegar a una solución. Sí, yo creo que la educación financiera es algo extremadamente relevante y parte, insisto, yo creo que en la medida que alguien parte intentando planificar su ingreso, su egreso, con una cuestión muy simple, ya hace el primer paso. Inmediatamente uno dice, a ver, si tengo algo de ahorro, ¿qué hago con este ahorro? ¿Lo guardo en un chanchito o lo deposito? Y la medida que lo depositas, poco a poco vas ganando, en este caso, un poco de educación, porque te va interesando. Ahora, hay algunas entidades públicas, como la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, que tienen algunos esfuerzos para mejorar la educación financiera del ciudadano de a pie, y eso es fundamental, porque esto es fundamental, primero que todo la planificación, segundo, saber en qué consiste cuando yo voy a pedir un crédito, cuánto termino pagando en estricto rigor, porque me dicen, no, va a pagar un 1% y resulta que uno saca la cuenta después y paga mucho más, por eso que es importante la carga real, ¿verdad? La carga financiera real. Y lo mismo cuando uno tiene dinero y puede generar esta capacidad de ahorro, ¿no? ¿Qué hago con este dinero? Porque todos los meses este dinero va perdiendo valor, entonces es necesario tenerlo en un instrumento financiero que permita que por lo menos esta 100 pesos que antes me alcanzaban para comprarme un chocolate, que la idea es que en 2 años más ya sean 150, pero me alcance para comprarme exactamente la misma cantidad de chocolate. Eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, y ojalá, si la puse en un instrumento financiero que me dé un interés, me va a alcanzar para un poquito más. Esa es un poco la idea. Entonces la educación financiera juega un rol tremendamente relevante para el país y creo que, insisto, que hay algunos esfuerzos desde la autoridad, no solamente ahora, sino que desde hace varios años, ¿no? De algunas instituciones públicas, perdón, que están intentando generar este espacio de educación financiera, pero evidentemente los esfuerzos aún no son tan relevantes como para afectar de manera importante a todos los ciudadanos. Todavía entonces estamos al debe con el tema de la educación financiera. Esperemos que siga mejorando este tema. Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM, te quería agradecer de estar con nosotros en esta oportunidad en Soy TV. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias también a todos quienes nos acompañaron en esta instancia. Recuerden que nuestro contenido lo pueden visitar a través de www.soychile.cl. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.